Buenas tardes a todas y todos presentes en este seminario. Soy Andrés Oscar Lora Bombino de la Facultad de Humanidades, Departamento de Periodismo, Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Santa Clara, Villa Clara, Cuba. Gracias por la amabilidad de invitarnos a leer nuestro modesto trabajo. Lo hago desde la ciudad de San Juan de los Remedios, ciudad monumento nacional, fundada en 1515 y cuya iglesia parroquial mayor de San Juan Bautista es un claro ejemplo del barroco cubano y latinoamericano. San Juan de los Remedios también es cuna de las parrandas remedianas, fiestas de la región central de Cuba, una de las 3 fiestas nacionales cubanas y hoy patrimonio intangible de la humanidad según la UNESCO. Estamos presentando dificultades para poder entrar a la página del evento y eso nos limita enormemente. Sabíamos que con la plataforma Zoom, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, íbamos a tener esas dificultades. Vamos a hacer un pequeño video aquí para por lo menos que vean que uno quería, que estamos haciendo el esfuerzo. Nuestro trabajo se llama América Latina en pleno siglo XXI, piensa el barroco, vuelve a Carpentier. Alejo Carpentier posee una obra propiciadora, un rico testimonio del legado cultural cubano, latinoamericano y universal, hombre de formación cultural amplia, desde novelista hasta crítico de arte, ensayista o escritor de libretos para radio. Su creación está en función del proceso cultural del mundo y el papel que puede jugar en la transformación del ser humano por ser un hombre de cultura y para la cultura. La vinculación en 1927 al grupo minorista, cuyo manifiesto firma, demuestra adhesión esencial a lo principal del programa minorista: arte nuevo, reformas en la enseñanza, carácter antiimperialista, solidaridad y unión con Latinoamérica y no a las dictaduras militares, entroncan con la praxis carpenteriana. El desentrañamiento de la obra martiana será importante también para entender la visión americana de Carpentier, porque el concepto martiano de injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república, también lo hace suyo Alejo Carpentier. En este sentido, la doctora Marlene Vázquez Pérez afirma: el modo de concebir a América que poseía el narrador cubano, devenido conceptualización teórica, praxis artística y medio de indagación en la identidad continental, guarda una conexión evidente con el pensamiento martiano. Uno de los logros fundamentales de la producción narrativa de Alejo Carpentier fue la inscripción de lo local americano en el acontecer universal, conservando el apego a lo propio, preocupación central de muchas páginas memorables producidas por el maestro. Todo esto junto al conocimiento temprano de la obra de Fernando Ortiz, la comprensión y admiración de la llamada novela de la tierra, baja el acercamiento a los movimientos de vanguardia europeos, de elogiosos comentarios en avance y artículos de Carpentier, completan una formación esencial para entender su pensamiento, testigo de lo cual son sus crónicas aparecidas en revistas y periódicos de la época. Una primera muestra de cuál será su pensamiento se produce el 12 de septiembre de 1927, cuando publica Carpentier en el Diario de la Marina su intervención sobre una polémica ruidosa que había aparecido en el seminario madrileño La Gaceta Literaria. En este artículo se señalaba que Madrid debía ser considerado como meridiano intelectual de todos los escritores de lengua española, hecho que fue refutado por numerosas publicaciones latinoamericanas. Al respecto, el joven Carpentier señaló: creo que todos los intelectuales jóvenes de América Latina debían mostrarse agradecidos por el artículo cordial, afectuoso de la Gaceta Literaria, pero a la par de mostrarse agradecidos, conservarlo como documento. La única aspiración de América Latina es América misma, y no porque una fobia egocentrista se haya apoderado de nuestras más lozanas mentalidades, sino porque los problemas ideológicos que se plantean a sí mismas son peculiarísimos y difieren totalmente de lo que pueden inquietar a los escritores del viejo continente. En esta temprana fecha tiene coincidencia de la formulación temática de que América Latina es una entidad o unidad que por su peculiaridad o especificidad se diferencia de Europa u otra parte del mundo. Su visión no es la de un deslumbrado o colonizado ante el viejo mundo, sino la de un hombre consciente del rol que cada parte puede jugar
lo cual no impide que reconozca que la identidad cultural latinoamericana es fruto del encuentro intercultural que supuso el mestizaje. En un autor como Carpentier, que aspiraba desde siempre a la universalidad de lo latinoamericano, es esencial el componente hispano de la identidad, lo cual no limita un ápice que escribiera en 1927 el documento antes señalado. El hecho tuvo repercusión en nuestra América y muy particular en Cuba y en el joven Carpentier. Este es un año clave para el proceso cultural cubano, con rasgos específicos de definición de la nación cubana que, vaya paradoja, contribuyó a tender puentes hacia la intelectualidad española, agrupada en el homenaje a los 300 años de Góngora, conocida como Generación del 27, como bien señalara Graciela Pogolotti en el 2017. En esta etapa se dan definiciones políticas muy marcadas dentro de la intelectualidad, en la cual se incluye a Carpentier para quien queda claro que los meridianos hay que buscarlos en la propia América y no España. Sin embargo, en 1937, cuando sus aliados naturales la abandonan, esa España republicana se enfrenta a la sublevación fascista respaldada por la Alemania nazi y la Italia fascista. En ese contexto, lo mejor de la intelectualidad latinoamericana tomó partido por la República Española para defenderla y también su cultura. Junto a Pablo Neruda, Vallejo y otros, estuvo Carpentier, Nicolás Guillén y Felipita. Carpentier, en su calidad de periodista, publicó en carteles varios reportajes de fuerte impacto en la opinión nacional, convirtiéndose en vocero de los que no tienen voz y para señalar el peligro que amenazan a la especie humana. Participó del pensamiento lúcido de aquella época. Defendiendo España se defendía buena parte del mundo, contrayendo un compromiso con el dolor de España y la necesidad de resistir con su accionar, en este caso, ayudar a proteger los múltiples valores de la cultura de la península ibérica, como la necesidad de salvar los tesoros del Museo del Prado, o la memoria popular recuperada de las tonadas del romancero de guerra, dejando claro cuál debe ser el papel de la intelectualidad comprometida con lo mejor de la humanidad. Por otro lado, escoger cómo ha insistido en múltiples trabajos y entrevistas el idioma español para su obra es muestra fehaciente de la influencia hispana en Carpentier y su importancia para la identidad cultural latinoamericana como un elemento o rasgo preponderante de nuestra identidad. Por eso, a la pregunta de qué representa el hecho de pertenecer a dos culturas al mismo tiempo, latinoamericana y europea, responde Carpentier. En 1928, cuando por razones políticas tuve que instalarme en París por un largo tiempo, estaba desterrado de Cuba por su lucha contra Machado, resultó que mi conocimiento del francés me fue de gran ayuda para poder publicar artículos en diarios, en revistas, y me ayudé con ello a vivir. Y entonces se me presentó un dilema: escribir en francés o escribir en español, y no vacilé un solo minuto. Escribir en francés aquello que me ayudaba a vivir, artículos, ensayos, reportajes que publicaba en la prensa, pero lo que era mi literatura lo escribí en castellano. Era cubano y como cubano tenía que escribir en el idioma de mi pueblo y por ello en el idioma de mi continente. Este proceso manifiesta diálogos, intercambios, choques, fusión y transculturación. Un viaje por el escenario cultural de América Latina permite descubrir las huellas de cultura. A diferencia del mestizaje europeo, en América se encontraron y chocaron culturas completamente diferentes, lo que posibilitó descubrir al otro. La nueva cultura surgida en la región supera antagonismos culturales y es tenaz propulsora del diálogo. Latinoamérica tiene una unidad importante que permanece a pesar de los cambios, porque se fundamenta en la cultura común y también en sus diferencias. Esto lo llevaría a expresar en 1975 durante sus homenajes en Venezuela, y cito: volvamos los ojos hacia nuestra América. Aquí lo épico terrible o lo épico hermoso es cosa cotidiana. El pasado pesa tremendamente sobre el presente, sobre un presente en expansión que avanza quemando las etapas hacia un futuro poblado de contingencias. Desde sus guerras de independencia, América toda vive en función del acontecer político. Como conocedor del proceso cultural latinoamericano, en sus escritos hace uso constante de manera acertada y lógica
del término Nuestra América, erigiéndose en pensador latinoamericanista, lo que la hace partícipe de una tradición importante en la región. Contribuye al proceso de emancipación con respecto a una crítica al pensamiento eurocéntrico o norteamericano, mediante un autorizado análisis de América Latina y un uso correcto del concepto Nuestra América como expresión de identidad cultural e integración latinoamericana. Y estos preceptos martianos serán una constante en la obra carpenteriana. América tiene un gran poder de asimilación de su propio pasado que lo proyecta hacia el futuro con la suficiente capacidad dialéctica de mover la realidad cultural entre la unidad y la diversidad cultural de nuestros pueblos como fenómeno de reafirmación de nuestra identidad cultural, lo que plasma en su obra artística y es parte de las ideas que sustentan posteriormente su concepción de lo barroco y de lo real maravilloso americano. Esta especificidad de temática latinoamericana no anula lo universal. Carpentier tempranamente establece algo muy importante, el autorreconocimiento de la identidad cultural, porque en esa dialéctica constante que es su obra, denota el valor de la cultura americana y su significación. Esa capacidad de mover al lector desde el más apartado rincón a una urbe europea permite asumir literariamente el mundo americano plasmado con autenticidad y sentido de universalidad, identificándose plenamente con las luchas redentoras de nuestro pueblo, lo que le da plena vigencia al proceso y valor emancipatorio de la cultura. El criterio carpenteriano de total vigencia son esenciales para el desarrollo y formación de la identidad latinoamericana, a partir de la transculturación como parte de esa identidad inclusiva de América Latina y el Caribe. Su preocupación es América y la tradicional cuestión americana se transforma en Carpentier en obra novelística y en trabajo de investigación, como segmentos de aportes al concepto de la cultura e identidad de Latinoamérica. Como indicó, lo distinto refiere por su significado la identidad en la diferencia de la América Latina en la otra América y el mundo. Tiene Carpentier conciencia del papel social del arte general y su producción literaria se sitúa dentro de ese parámetro. El complejo enlace entre actitud artística y visión histórica lo conducen hacia una concepción de las esencias de lo real maravilloso americano como consecuencia de los profundos cambios ideológicos que experimenta en su proceso creador. Cuestiona los fundamentos de conciencia latinoamericana, establece paralelos raciales y socioculturales, atraviesa por los diferentes ámbitos de la existencia del hombre americano para satisfacer sus inquietudes humanas, políticas e intelectuales. Sus viajes existenciales en el tiempo y el espacio lo transportan a las raíces del carácter latinoamericano, reflejado en manifestaciones, vivencias, en cultura, en sentido común, en su arte, en la totalidad de su problemática, es decir, en proceso de concreción de identidad cultural latinoamericana inclusiva. Su afirmación, América Latina es fundamentalmente una dimensión cultural del año 1980, alude a su vinculación y función de otras culturas que nos permiten y ver relacionarnos con otros espacios culturales que resulta necesario proteger, reconocer y promover. El hecho de plantear que América Latina debía ser estudiada en clave de dimensión cultural remite al tema de su identidad en la perspectiva de identidad cultural, sobre todo a partir de las preguntas que formula para desentrañar esta peculiaridad de identidad regional. Alcanzar la universalidad de los latinoamericanos era su fin, sin hacer concesiones al mal gusto o la chabacanería, sin apartarse del toque de santo, el pregón pintoresco o la estirpe de Papá Montero. Todo es posible gracias a su visión dialéctica de la cultura latinoamericana y universal, y su particular enfoque materialista de la historia y la necesidad de estudiar nuestras culturas con los más variados prismas, ya sean europeos, latinoamericanos o africanos, siempre y cuando sean verdaderos. Por eso Carpentier afirma, y es una de sus máximas: no creo en la cultura de círculo cerrado. Al trazar una visión Carpentier de lo caribeño dentro de lo americano y universal, se da cuenta de que esto no constituye tarea fácil. A su vez, desestimó aquellos elementos de pobre calidad artística, poesía, música, teatro, que más que dignificar al Caribe, lo denigraban. Era preferible, decía Carpentier, no tomarlos en cuenta. Lo que reafirma su tesis de que, si bien es necesario difundir los valores de la región, no pueden hacerse concesiones a la calidad de la misma.
Su obra con temas caribeños es un aporte al movimiento renovador que representa en su conjunto una lucha de autorrealización social y genérica. No se deben soslayar dos cualidades o hechos capitales que se resumen en este autor: su incansable poder creador y el campo que cubre ese poder, que a la luz de nuestros tiempos legitimiza y reafirma por qué Carpentier fue capaz de superar el concepto de mero entretenimiento o arte por el arte, para hacerse medio de búsqueda y comprensión del hombre. Eso es su obra: indagación y conocimiento del hombre americano en su completa fisionomía, desafiando los misterios americanos en un cauce de libertad artística y la búsqueda de la universalidad latinoamericana y caribeña que desde temprano manifestó. Desde París, sin tener total visión del hombre latinoamericano, descubren expresiones culturales afro, aspectos de la llamada cultura universal, que incluso superan cualquier expresión surrealista. En carta al cubano Jorge Mañás desde París le afirmaba: en las cosas más barrioteras de Cuba hay elementos que se vinculan con los problemas capitales del pensamiento actual, utilizando los atajos más imprevistos. El texto es de cosa como la oración del Ad Anima Sola o la plegaria a los 14 santos auxiliares resultan verdaderos textos superrealistas. Fin de la cita. Estos precoces declaraciones reafirman tempranamente una concepción sobre la identidad cultural latinoamericana, en la cual reconoce factores diversos como las expresiones de la cultura popular y tradicional, rica y diversa en América Latina. Cuando se habla del barroquismo en Alejo Carpentier, no debe entenderse como una europeización del autor libre de escoger camino. En este caso, lo barroco gana con la inserción de sus elementos en toda su obra. Lo barroco se encuentra, dice él, primero en la realidad cotidiana de América Latina y el Caribe, porque existe en su naturaleza, su relieve, su coexistencia de cultura, periódicos históricos y mestizaje. No obstante, la hiperbolización de Carpentier de querer justificar barroquismo en la naturaleza americana y en distintos periodos culturales ante esta manifestación cultural y su concreción en América Latina y el Caribe, se acertó a explicar que el barroco es una suerte de pulsión creadora en las manifestaciones del arte, tanto literarias como plásticas, arquitectónicas o musicales. Ese barroquismo, lejos de significar decadencia, ha marcado a veces la culminación, la máxima expresión, el momento de mayor riqueza de una civilización determinada. El barroco es una creación del siglo XVII. Esta constante creadora que anunció como regularidad del barroco tiene concreciones específicas en la arquitectura de los países caribeños de América Latina, y de ella da cuenta las artes plásticas de las propias iglesias y catedrales, la música barroca, la literatura, manifestaciones religiosas y otras. Por eso, en otro momento de su conferencia Lo Barroco y lo Real Maravilloso, dictada en el Ateneo de Caracas, al comentar sobre definiciones sobre barroco, afirma: recargado, amanerado, gongorino, como si fuera una vergüenza ser gongorino, y entonces, esto si no es posible, decadente, cuya denominación se opone tajantemente, pues no concibe que cualquier manifestación artística de altos valores culturales como es el barroco pueda ser catalogada así por la sencillez del paso del tiempo. Por eso es tan importante que hoy volvamos al barroco latinoamericano. En este sentido, supo entender la diversidad cultural del Caribe sobre la base de la identidad cultural en la diferencia, captando esa compleja confluencia de diversas transculturaciones aportadas por el Caribe insular y continental, en unidad en la diversidad, expresada en su concepción del barroco y en la teoría de lo real maravilloso y sus contextos. Y de este modo contribuyen a una constante búsqueda de la identidad humana plural, en este caso latinoamericana y caribeña, identidad con raíz de transculturación. Por eso afirmaría: yo estaba releyendo hace pocos días la Ifigenia de Eurípides y veo que cuando Ifigenia es llevada por Agamenón para ser inmolada en el altar de Artemis, llorosa y desesperada, Artemis se apiada de la Virgen y a última hora, en vez de que sea inmolada Ifigenia, es degollada una cierva blanca. Eso es lo que se hace diariamente en Haití y en el Brasil, en las ceremonias del vodú y las ceremonias del candomblé. Por lo tanto, esta es una tesis plasmada en toda su obra, la concepción del hombre, la historia y la cultura que le permitió encontrar en América Latina y el Caribe una diversidad cultural con múltiples desafíos y la necesidad imperiosa de una integración cultural, económica, política con respecto a sus diferencias, así como diferentes retos para enfrentar ante los centros internacionales hegemónicos, porque la historia pasada y presente de este continente debe verse como un complejo proceso político y cultural al cual, además de expresar
El proceso de liberación nacional implica una autoconfirmación de la identidad, dando a nuestra historia, por lo cual afirmó que la historia de América Latina es una gran unidad. La obra de Alejo Carpentier es uno de los cimientos más particulares e innovadores en torno al tema de lo real maravilloso americano. Esta teoría, en su amplia dimensión, continúa su enriquecimiento y reafirma a la vez los rasgos de identidad cultural de la región. Su proceso de creación y maduración artística, consciente y activa, generará un compromiso intelectual de suma importancia para reafirmar la visión carpenteriana de América y de su identidad cultural. Establece así un elemento clave: entender en qué medida esta forma de hacer de América Latina es una forma expresiva de una cultura de resistencia al recrear los desajustes cronológicos de América. Recoge leyendas y mitos anteriores al descubrimiento y los revaloriza y recontextualiza para darle nuevas connotaciones, criticando ese eurocentrismo que intenta por cualquier medio minimizar lo no europeo. Por eso, nuevamente en carta a Mañas de 1930 le dice con gran sentido del humor criollo: América me resulta mucho más interesante desde que me encuentro de este lado del charco grande. Algunas cosas de Cuba, de las que tiramos a relajo, entre comillas, porque pasamos cotidianamente sobre ellas, calzando los coturnos de la costumbre, han cobrado un relieve formidable ante mis ojos desde que estoy aquí. El otro día, por ejemplo, he podido descubrir que el simbolismo sexual de la charada china concuerda punto a punto con el simbolismo sexual onírico de Freud. Y se pregunta Carpentier: ¿Freud habrá ido a buscar los fundamentos de su teoría en China? El mérito de Carpentier consiste en descubrir que lo maravilloso como categoría incluye al pueblo y lo popular en sentido más amplio, como fuente esencial y original, creando un universo determinado y racional donde los acontecimientos resultan naturales, posibles y lógicos. Esa unidad es consustancial de la obra del cubano universal. Resaltó la importancia de valores autóctonos latinoamericanos a la par de otras regiones del mundo y sus culturas. En la conferencia sobre lo barroco y lo real maravilloso, que vuelvo ahí otra vez, que ya hemos citado, destacó que el mestizaje latinoamericano es una especie de barroquismo real maravilloso, y al respecto señaló, y vuelvo a citar: tenemos guasos, chinos y bárbaros, gauchos, cholos y guachinangos, negros, prietos y gentiles, serranos, calentanos, indígenas, gente de color, blancos, porfiados y patarrones, y salta atrás, según Simón Rodríguez. Aportándole cada cual su barroquismo, entroncamos directamente con lo que yo he llamado lo real maravilloso. Fue capaz de darse cuenta de que para alcanzar lo real maravilloso no basta solamente comprender el carácter múltiple y transculturado o mestizo de la cultura latinoamericana. Por ello es tan importante tener presente que aquí el concepto de cultura que ofrece Alejo Carpentier en su conferencia La novela latinoamericana en víspera de un nuevo siglo, ofrecida en la Universidad de Yale en 1979. Y allí expresó, y cito: acopio de conocimientos que permiten a un hombre establecer relaciones por encima del tiempo y del espacio, entre realidades semejantes o análogas, explicando una función de sus similitudes con otras que pueden haberse producido muchos siglos atrás. El barroco no es solo un estilo artístico. Su estudio nos ayuda a encontrar horizontes en el planteamiento de una modernidad alternativa a la globalización y el neoliberalismo, una modernidad con base en nuestro mestizaje cultural. En este sentido, traigo a colación las ideas de Fernando Buenabad Domínguez, especialista en la comunicación, cuando en la prensa cubana recientemente afirmaba en torno a los productos audiovisuales que consumimos hoy: es una batalla, y cito a Abad Domínguez, es una batalla de las ideas que debemos librar con las herramientas de la ciencia emancipadora. Es un problema ético, semiótico y filosófico de nuestro tiempo, que debe ser tratado en clave de lucha descolonizadora si mantenemos en mente quiénes son los dueños de la producción y de los productos audiovisuales, y del opio mediático con que se estandariza la producción masiva de valores alienados que nos ofrecen de manera masiva los medios de comunicación. Frente a lo anterior, es necesario que los académicos sigan realizando con esa ciencia emancipadora para la creación de un mundo mejor. Por eso, espacios como este, que vuelven al barroco y que vuelven a Carpentier también, son claves para enfrentar esta crisis cultural contemporánea y reafirmar nuestra identidad latinoamericana. Muchas gracias, amigos. Disculpen las situaciones que hemos tenido, pero al menos quise dejarles la constancia de mi interés en participar. Muchas gracias.